En Risaralda, las comunidades indígenas aún mantienen una práctica ancestral, pero según algunos investigadores, para ellos no hace parte de su cultura ni tradiciones. Se trata de la ablación. Las niñas, cuando nacen, son sometidas a prácticas que en algunos casos las llevan a la muerte. La ablación continúa siendo un secreto a voces en las comunidades indígenas. Es un proceso que tiene raíces ancestrales, sin ser considerada típico de los indígenas. El tema de la ablación o curación, como le dice la comunidad indígena, es un tema que realmente ellos adoptan de la comunidad afro. No hace parte de su cosmogonía ni de su cosmovisión, pero quedó como una práctica cultural traída de la comunidad afro y así quedó. Su práctica se realiza de manera artesanal al momento de nacer la niña. Utilizan métodos muy rudimentarios, no tienen nada de sepsia pues, del área que se va a hacer la ablación y utilizan cualquier tipo de instrumento, unas cuchillas, cuchillos, navajas. Los métodos para esta práctica ancestral son diversos, pero los resultados son los mismos y en muchos casos hay bebés que fallecen. Se está cortando su capacidad de expresión sexual, su capacidad de sentir, su capacidad de tomar decisiones. Se está haciendo una violación del género. Desde la Gobernación de Risaralda y los líderes indígenas continúan en campañas con parteras y madres para evitar que este tipo de prácticas, que para muchos no debería existir, las continúen haciendo. Se quedó arraigada en nuestros pueblos también como ese mundo patriarcal desarrollado por las comunidades indígenas, donde la mujer no tenía voz, donde la mujer no se le reconocían muchos de sus derechos. Hoy, gracias al diálogo y a la pedagogía que se viene realizando entre las comunidades indígenas, en un diálogo concertado con las comunidades, con la legislación colombiana, pero especialmente porque las mismas mujeres indígenas han levantado la voz. Lo que buscan es quitarle el placer a la mujer a partir de la extirpación del clítoris para perdurarla o tener la pervivencia de la comunidad indígena, ya que es la mujer. Entonces, a partir de allí, ellos tienen el concepto de que no van a sentir pasión, de que van a estar dedicados solamente a ese hombre y tener hijos para la pervivencia de la comunidad. Desde las organizaciones de derechos humanos se han organizado rutas especiales para que las mujeres que no quieren que sus hijas les practiquen la ablación puedan encontrar ayuda y apoyo social. Precisamente Colombia está a 2 debates en el Congreso de aprobar un proyecto de ley que busca erradicar lo que les contábamos en el anterior informe, la mutilación genital femenina, una práctica horrorosa que genera múltiples daños a niñas y adolescentes e incluso la muerte. Está con nosotros la representante Jennifer Pedraza, una de las autoras de este proyecto de ley. Bienvenida, representante. Hola, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Hay un punto interesante en este proceso que ustedes han desarrollado y es el trabajo con mujeres que pertenecen a estas comunidades indígenas donde se realizan estas prácticas. Empecemos por ahí, por ese contexto. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Bueno, en primer lugar, en Colombia es el único país de nuestro continente en donde lamentablemente sigue desarrollándose esta práctica y está asociado con una concepción cultural que acabamos de ver aquí en este informe. Y en ese sentido nos pone un reto particular porque no es como sencillamente aproximarse desde un enfoque, por ejemplo, punitivo, algo que nos permita eliminar o erradicar esta práctica, sino que, por el contrario, necesitamos trabajar de la mano de las comunidades en Vera en particular, que son las comunidades que pues practican principalmente esta forma de ablación o de mutilación genital femenina. Así que desde el Congreso lo que hemos hecho es construir este proyecto de ley de manera vinculante con las mujeres representantes de la Confederación Nacional de Pueblos en Vera de Colombia, y nos hemos encontrado con algo muy sorprendente, y es que ellas llevan básicamente años dando esta lucha dentro de sus comunidades, pero lo que no han encontrado en el Estado colombiano es un respaldo serio, decidido y permanente para erradicar esta práctica. Por eso presentamos este proyecto de ley que vamos a mitad de camino para que se cree una política pública que permita acompañarlas en esa labor para erradicar esta práctica, para crear mecanismos de concertación con la jurisdicción indígena y también programas de atención, digamos, a partir del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de un enfoque muy diverso para poder erradicarla desde adentro. Eso es muy importante, necesitamos contar con las voces de las mujeres en Vera.
Representante, está a 2 debates en el Congreso este proyecto. Reforcemos ese mensaje, representante, exacto, y crucemos los dedos para que pase y llegue a un término que sea positivo y adecuado para lo que se espera en el país. ¿Por qué es importante resaltar que la mutilación genital femenina es una forma de violencia de género? La mayoría de gente, cuando les cuento que presentamos un proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina en Colombia, me dicen, ¿cómo así? ¿Eso pasa aquí en Colombia? Es incluso difícil ponerlo sobre la mesa. En el año 2023 hubo un reporte de 89 casos de mutilación genital femenina, pero empecemos por reconocer que hay un subregistro, porque estos casos que tenemos sistematizados solamente los conocemos cuando ya llegan las niñas al hospital o cuando llegan las mujeres de pronto en un proceso de parto, y ahí notamos, por las complicaciones que también la mutilación genital femenina genera a la hora del parto, notamos que son mujeres que han sido víctimas de ablación. Entonces, ¿por qué es importante reconocerla como una forma de violencia contra las mujeres? Porque estamos hablando de una intervención sobre nuestro cuerpo que limita y que genera afectaciones en salud mental, afectaciones como dolores muy agudos, hemorragias, dificultades a la hora del parto e incluso la muerte. Y además esta es una práctica que principalmente se aplica sobre niñas menores de 5 años. Así que hay que reconocerlo como tal. Yo estoy muy gratamente sorprendida de que las mujeres en Vera lo han reconocido así. Es una práctica cultural impuesta que reconocen como violencia contra las mujeres. Usted mencionaba ahora un subregistro. ¿Cómo van precisamente a vigilar o cómo garantizar que se elimine cuando muchas de esas mujeres ni siquiera no son conscientes de ese tipo de violencia, no entienden lo que les están haciendo en sus cuerpos? Entonces, ¿cómo participaría esa ley en ese acompañamiento para entender que realmente sí deben ser conscientes de ello? Bueno, lo primero es trabajar de la mano de las mujeres en Vera. Ellas tienen diferentes mecanismos culturales que sí, digamos, son identitarios y constitutivos de su cultura. Estamos hablando de los tejidos, de los canastos, de las conversaciones con las parteras, porque las parteras son fundamentales para la supervivencia física y cultural de estas comunidades, y también han sido quienes aplican esta práctica. Entonces necesitamos entablar una conversación, pues, digamos, respetuosa también de su cultura, en el sentido de que ellas no se sientan atacadas, sino que por el contrario vean en el Estado colombiano y en el Congreso un aliado para erradicar esa práctica. Eso en primer lugar. Ellas mismas lo han venido poniendo sobre la mesa: ¿por qué nos ocurre esto? ¿Qué efectos esto tiene? ¿Y por qué es violencia? Y en el proyecto que planteamos, por ejemplo, para medirlo, por un lado necesitamos fortalecer el sistema de salud. Al día de hoy lo único que medimos es a través del Civigila, que es el sistema, digamos, de información del sistema de salud, pero eso implica que solamente registramos las que llegan efectivamente al sistema de salud. Así que necesitamos una estrategia de varias instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud en territorio. Aquí estamos hablando de comunidades que viven a veces a 8 horas de las ciudades capitales. Entonces va a ser un reto para el Estado colombiano que requiere presupuesto, pero tenemos que meternos en esa tarea, porque es una vergüenza mundial que esto siga pasando en nuestro país. Así que eso implica recursos orientados también a las comunidades indígenas. Representante, ya para cerrar, rápidamente hagamos una referenciación de esas regiones del país en donde más se sigue presentando esta práctica y en donde también ha levantado la mano a decir: necesitamos que intervengan pronto. Bueno, esto ocurre principalmente en Risaralda, en el Chocó y en los diferentes departamentos en donde está extendida la nación en Vera, que además es multinacional, no solamente vive, digamos, en Colombia, pero pues para el Estado colombiano sí es lo que nos interesa o lo que nos refiere. Y además hay algunas antropólogas que han dicho que también esta práctica ocurre en algunas comunidades afro. Por eso es que el principal reto es medirlo, estudiarlo y crear una política pública para erradicarlo. Este es un proyecto, además, tú me preguntabas por los debates que vienen, que ha sido una fusión de 2 proyectos, uno de la iniciativa de la representante Carolina Giraldo, mía y Alexandra Vázquez, y otra del representante Cristian Garcés, del Centro Democrático, y que hemos logrado llegar a un acuerdo. Así que yo espero que, además, con una participación vinculante de las comunidades indígenas, así que yo espero que el Senado, que son los 2 debates que nos quedan, pueda reconocer y acoger ese proceso de concertación y de consenso, y ojalá respaldarlo y aprobarlo en estos 2 debates que vienen. Esperamos esa buena noticia, representante Jennifer Pedraza. Gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por abordar este tema.